En esta lección nos enfocaremos en el trabajo que desempeña un científico de datos dentro de una organización. Y para entender este rol comenzaremos hablando del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, lo que nos permitirá entender el papel que juega el científico de datos en cada una de estas fases. Comencemos entonces entendiendo cuál es el ciclo de vida, cuáles son las fases que hacen parte generalmente de un proyecto en ciencia de datos. Cada proyecto tendrá sus particularidades, pero en términos generales casi todos los proyectos tienen estas fases que vamos a mencionar ahora. Siempre, eso sí, el punto de partida de un proyecto de ciencia de datos, sea cual sea la aplicación o el área del negocio, es precisamente la definición del problema. ¿Qué es lo que queremos resolver a partir del análisis de esos datos? Entonces, el punto de partida siempre es la definición del problema del negocio. Recordemos que la ciencia de datos siempre está aterrizada a una necesidad de un negocio y recordemos que el término negocio lo estamos definiendo en un sentido amplio, no solo como una empresa o una industria, sino que puede ser, digamos, algún ámbito de la vida social, de la política pública, etcétera, etcétera. Entonces, partimos de ese problema de negocio y, por ejemplo, para aterrizar un poco más esta idea, pues podemos suponer, digamos, que estamos hablando de un servicio de streaming como Netflix y que con el tiempo entonces ese servicio de streaming ha notado que progresivamente se ha venido reduciendo el número de suscriptores o de personas que hacen parte de esta plataforma. Entonces partimos de ese problema y el segundo paso entonces, ¿cuál es? Tenemos que trazarnos unas metas o definir unos objetivos que vayan delimitando entonces cuál es el camino a seguir para resolver nuestro problema. Volviendo al caso, por ejemplo, de Netflix, podríamos ya en una frase tratar de sintetizar, digamos, la estrategia que vamos a seguir para resolver ese problema, es decir, los objetivos. Acá en este caso podríamos tener dos objetivos en particular. Teniendo en cuenta que hemos tenido una reducción en el número de suscriptores de esta plataforma de streaming, pues un primer objetivo podría, en primer lugar, ser determinar las razones del incremento en esa tasa de abandono. Entonces, observemos que acá ya estamos empezando a definir un lenguaje un poco más preciso. Muchas veces el planteamiento del problema es demasiado general. Tenemos que en la definición de los objetivos empezar a usar un lenguaje más preciso, entonces acá ya estamos hablando de una tasa de abandono, es decir, el porcentaje de suscriptores que van saliéndose de la plataforma mes a mes, esa es la tasa de abandono, entonces nos interesa determinar esas razones del incremento en esa tasa y además de eso entonces definir unas estrategias para tratar de reducir esa tasa de abandono. Acá ya estamos delimitando mucho más ese problema y estos objetivos van a ser claves al momento de analizar posteriormente los datos, como lo veremos en un momento. El tercer paso entonces es ir a recolectar esos datos y a definir qué características deben tener esos datos. Ese es el proceso de recolección o minería de datos, también es el nombre con el cual se conoce esta fase. Es una de las fases pues más importantes porque este va a ser el insumo principal para todo el desarrollo del proyecto que viene más adelante. Entonces, primero tenemos que determinar con base en ese problema y esos objetivos que nos trazamos, qué características deben tener los datos que vamos a recolectar. Si volvemos al caso de Netflix, pues podemos decir, por ejemplo, nos interesa determinar el rango de edades o las edades de las personas que son suscriptoras del servicio, el género de esas personas, el nivel socioeconómico puede ser una variable relevante, el nivel de educación, el nivel de formación que tengan, el nivel de ingresos que tengan, probablemente el país donde se encuentren, de pronto esa tasa de abandono es mayor en un país que en otro, entonces empezamos a plantear diferentes hipótesis y diferentes posibles perfiles de esos clientes para posteriormente recolectar esos datos. Entonces, después de determinar qué características deben tener esos datos que queremos recolectar, tenemos que empezar a pensar en dónde podemos encontrar esos datos. Puede ser que ya tengamos una base de datos, como muy probablemente lo tendrá Netflix, pero en nuestra organización entonces tendremos que pensar esa base de datos, qué información tiene, si la información está completa o si debemos adquirirla por otros medios. Puede ser, por ejemplo, a través de encuestas, a través de datos almacenados en formato tabular, en una hoja de cálculo, etcétera, etcétera, pero de alguna manera tenemos que pensar dónde recolectar esos datos y agruparlos en un punto determinado para poder continuar con el desarrollo del proyecto. Entonces, esto es lo que se conoce como la recolección o minería de datos. El cuarto paso es la limpieza de los datos. Y es que resulta que los datos no son totalmente ideales, es decir, vienen de alguna forma contaminados
por información que no nos interesa, que no es relevante para nuestro proyecto, o en ocasiones esos datos pueden estar incompletos. Entonces podemos tener, por ejemplo, unos datos almacenados en formato tabular. Digamos, si tenemos cada fila es un registro, por ejemplo, de un cliente de Netflix, de un suscriptor, y si estamos recolectando, por ejemplo, datos de la edad, del género, del estrato socioeconómico, etcétera, etcétera, puede ser que, por ejemplo, algunos de esos registros, algunas filas de esa tabla, no contengan información de la edad o no contengan información del género. Entonces ahí tenemos que decidir qué hacer con esos datos. Generalmente, cuando esos datos están incompletos, las dos alternativas que se tienen pues son o eliminar ese registro de nuestro set de datos o ir a recuperar esa información de alguna manera, lo cual tiene pues un costo adicional para la empresa. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues tendremos una opción o la otra a la mano para tratar de hacer esa limpieza de esos datos, tratar de completarlos. También la limpieza de los datos se refiere a que en ocasiones los datos parecen estar completos, pero los valores de esos datos no concuerdan con la realidad de la información que estamos recolectando. Entonces, por ejemplo, si la primera columna es correspondiente a la edad y nos aparece una edad con un valor de 430, probablemente se debe a que en algún momento esos datos fueron digitados incorrectamente, si es que alguien tuvo que introducirlos de forma manual. Entonces de pronto la edad era 43, pero erróneamente se agregó un 0 al final de esa edad y quedó un 430. Entonces ahí también nos enfrentamos a el hecho de tomar una decisión de si quedarnos con ese dato o modificarlo de alguna forma o eliminarlo completamente. Todo esto corresponde a la limpieza de los datos. Entonces, tenemos que garantizar que los datos tengan esa integridad para poderlos procesar posteriormente. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es el análisis exploratorio. Es decir, con esos datos ya limpios, tenemos que empezar a usar, por ejemplo, herramientas de programación o de visualización de datos, o también herramientas estadísticas pues más sofisticadas para empezar a ver, digamos, esos datos cómo se están comportando. Si volvemos al caso de Netflix, entonces es entender, por ejemplo, el rango de edades que van a tener nuestros usuarios, el nivel socioeconómico que van a tener, cómo está distribuido en los diferentes niveles o entender los diferentes niveles de ingreso que pueden tener las personas. Esto nos va a permitir empezar a entender, por ejemplo, cuáles de esas variables van a resultar más relevantes para responder nuestra pregunta problema o los objetivos que nos planteamos inicialmente. Entonces, en el caso de Netflix, por ejemplo, podremos encontrar que tenemos clientes con diferentes niveles educativos, niveles de formación. De pronto esta variable encontraremos que no es relevante, pero de pronto empezamos a encontrar algunos grupos de edad que pueden resultar más relevantes y para los cuales se tienen tasas de abandono más altas en unos que en otros. Entonces, este análisis exploratorio nos empieza a permitir entender, por un lado, cómo se están comportando nuestros datos, pero en segundo lugar nos empieza a dar pistas de cuál puede ser el camino o cuáles pueden ser esos datos o esas variables que nos van a permitir dar respuesta a ese problema. Entonces, ese es el análisis exploratorio de los datos y para ello pues requerimos herramientas un poco más sofisticadas como es la programación, las ciencias computacionales y el uso ya de herramientas estadísticas y de probabilidad. Cuando ya tenemos ese análisis exploratorio de los datos y que ya hemos tenido una pista entonces del camino que vamos a elegir para resolver el problema, pues ya viene la etapa de análisis. Y recordemos que, como lo mencionamos en una lección anterior, ese análisis puede ser de 4 tipos en la ciencia de datos. Puede ser descriptivo, simplemente observar los datos y mencionar lo que está sucediendo con los datos, pero podemos ir un poco más allá e intentar explicar las razones del comportamiento de los datos. Ese es el análisis explicativo. Podemos ir también más allá y tratar de hacer predicciones a futuro partiendo del comportamiento histórico de esos datos. Ese es el análisis predictivo. O también podemos hacer un análisis prescriptivo, que es no solo describirlo y explicarlo, sino tratar de definir como una receta que nos permita cambiar ese comportamiento de los datos. Ese es el análisis prescriptivo. Y entonces podemos llevar a cabo cualquiera de estos 4 análisis. ¿Cuál será el que tomemos? Pues todo depende precisamente de los objetivos que nos hayamos trazado originalmente, del problema que queramos resolver y de lo que hayamos encontrado en el análisis exploratorio. Entonces, si nos devolvemos a los objetivos que nos trazamos,
Pues acá lo que buscamos es determinar las razones del incremento en la tasa de abandono. Entonces, si unimos esto con el análisis, pues acá lo que estamos buscando es explicar las razones que dan origen a este comportamiento. Entonces, como buscamos explicar esas razones, pues haremos un análisis explicativo precisamente, pero no solo eso, porque también queremos definir estrategias para reducir esa tasa. Es decir, que en este caso particular del ejemplo de Netflix, haremos también, además de un análisis explicativo, un análisis prescriptivo. Y al final de todo este proceso, el ciclo no se cierra acá en este proyecto de ciencia de datos. El cierre de todo proyecto de ciencia de datos es la comunicación de los resultados, porque nosotros como expertos en ciencia de datos usaremos técnicas sofisticadas para resolver este problema, pero esa información tenemos que comunicarla en un lenguaje fácil de entender a los demás miembros de nuestro equipo que muy probablemente no son expertos en este tema. Las personas encargadas de tomar decisiones en la empresa o en la organización donde estemos, nuestros jefes, pues serán precisamente personas no expertas en el tema a quienes tendremos que ser capaces de transmitirle esta información de manera clara, muy concisa, pero fácil de entender para una persona que no es experta en el tema. Entonces acá tenemos que tener en cuenta algo que se conocen como las habilidades blandas, de las cuales hablaremos al final del curso, que son aquellas habilidades, por ejemplo, comunicativas. Entonces, capacidad de transmitir la información de manera adecuada, de forma oral, hablando, o a través de reportes escritos o a través de una presentación muy concisa con unas cuantas diapositivas donde se entienda fácilmente qué fue lo que hicimos y cómo llegamos a ese resultado que estamos presentando acá. Entonces, eso es lo que hace referencia a la comunicación de resultados, que es una habilidad blanda. Las habilidades duras son las que ya hemos mencionado: herramientas de programación, herramientas de matemáticas, de probabilidad, de estadística, herramientas de analítica de negocios. Esas son las habilidades duras, pero también como científicos de datos tenemos que ser buenos en estas habilidades blandas. Entonces, esta es la séptima fase de un proyecto en ciencia de datos. ¿Y qué papel juega el científico de datos en todas estas fases? Pues el científico de datos participa absolutamente en todas ellas, desde la definición del problema del negocio, pasando por los objetivos, la recolección de datos, la limpieza, el análisis exploratorio, obviamente el análisis o los 4 tipos de análisis que se puedan realizar, y terminando con la comunicación de los resultados. Generalmente en un proyecto de ciencia de datos, los elementos que consumen más tiempo dentro del proyecto son la recolección de datos, la limpieza y el análisis exploratorio. Generalmente son casi como el 60, incluso puede llegar a ser el 70% del proyecto, de la duración del proyecto, estas 3 fases, la 3, la 4 y la 5. Generalmente otras fases, como por ejemplo el problema de negocio, la definición de los objetivos o incluso la comunicación de los resultados, pueden también estar siendo apoyadas por otros especialistas como ingenieros de datos o analistas de datos, pero de esto hablaremos pues más adelante en otras lecciones. Pero en términos generales, el trabajo del científico de datos es transversal a todas las fases de desarrollo de este proyecto de ciencia de datos. Muy bien, ya tenemos claras las fases de desarrollo de un proyecto en ciencia de datos y el papel que desempeña el científico de datos en cada una de ellas. Entonces, en la próxima lección veremos un ejemplo práctico de un proyecto en ciencia de datos, lo que nos permitirá tener aún más claro este ciclo de vida de un proyecto y el trabajo que realiza un científico de datos.